La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y que es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social, esto es, en Valle de Chalco. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, siempre con el enorme gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder compartir la bendita palabra del Señor, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que nos auxilie, sabiendo de las limitaciones que tenemos como seres humanos para compartir la bendita palabra, pero pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que dé el discernimiento, el que dé la sensibilidad en los corazones de aquellos que nos hacen favor de escucharnos. Y bueno, pues esta tarde trataremos de abordar un tema muy importante. Decíamos hace algunos días que algunos programas que todos los temas son importantes, toda la palabra de Dios es importante para nuestra edificación. Pero esta tarde quisiéramos abordar un tema que se relaciona con uno de los atributos de Dios y es precisamente el amor de Dios. Es importante que nosotros visualicemos que hay cosas que a veces no entendemos en plenitud, pero que de alguna manera disfrutamos, y yo creo que eso es el amor de Dios. Muchas veces no lo entendemos porque el amor de Dios es inexplicable para la mente humana. Sin embargo, la palabra nos da una orientación, nos da una luz respecto a lo que es el amor verdadero y que es el de Dios. Vamos a abordar un versículo que es por demás hasta cierto punto común. Pudiera parecer esa palabra un poco dura, ¿verdad? Pero me refiero a común porque es un versículo que utilizamos mucho, sobre todo cuando empezamos en el Evangelio, empezamos a conocer de Dios. Incluso es un versículo que ha impactado a muchos hermanos, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer de Dios, empezamos a leer la Biblia, es un versículo que leemos comúnmente, pero que de alguna manera nosotros no hemos alcanzado a visualizar la magnitud y la importancia. Mira, me refiero precisamente al Evangelio de Juan en el capítulo 3 y el versículo es el 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es importante entender que el hombre de alguna manera ha venido cayendo. Lo vemos a través del estudio de la palabra y a través de la historia, que el hombre ha tenido diversas caídas y ha seguido cayendo hasta caer por completo. Ha habido una cuestión de corrupción, ha habido una cuestión de destrucción. Hablábamos en algunos programas anteriores que el hombre es depredador del mismo hombre, ¿verdad? Que todo lo que se ha generado, incluso esta situación que vivimos actualmente, pues de alguna manera hay participación activa del hombre. Qué tremendo es esto, porque a pesar de todo esto, a pesar de todo ese tipo de situaciones, a pesar de que el hombre ha venido cayendo y ha desobedecido los planes de Dios, Dios nos sigue amando. A pesar de todo eso, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue dando nuevas oportunidades.
Y esa es la parte donde decíamos que es inexplicable, ¿verdad? Porque hemos sido desobedientes al Señor, hemos sido indolentes, insensibles a la palabra. La palabra es la guía para nuestra vida y ha habido desobediencia y esa desobediencia ha traído consecuencias, lógicamente. Sin embargo, el Señor nos sigue amando. Por eso decíamos al principio que el amor de Dios pues es inexplicable y de alguna manera es muy delicado abordar el tema del amor de Dios, ¿verdad? Como atributo de nuestro Señor. Porque nosotros debemos entender que aunque todos los atributos están en unidad en el Señor no posee un atributo, posee todos los atributos y de manera total. Entonces, qué importante es que nosotros pudiéramos ir entendiendo, ¿verdad? No pretendemos hacer un estudio escatológico muy profundo respecto a este concepto, porque la verdad nuestra capacidad como seres humanos es muy limitada. Se estudia y la verdad a veces que podemos caer en una cuestión demasiado profunda que a veces sería difícil de entender. Y es difícil de entender. Pero yo creo en un tiempo que estuve meditando, dije cómo trasladar este tema y cómo lo empezamos a abordar. Y yo creo que la mejor forma es entender lo que el Señor ha hecho por ti y por mí y lo que sigue haciendo. Y este versículo nos da una pauta muy tremenda, ¿verdad? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego más adelante dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El inmenso amor que el Señor nos tiene, el inmenso amor lo expresa de esta manera, al dar a su Hijo. Y su Hijo, al derramar hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Muchas veces puede haber desánimo en nuestra vida, muchas veces puede haber depresión, tristeza, como lo que ha estado sucediendo en estos días. Ya me llamaba la atención cómo es que podemos mantenernos firmes en algo, ¿verdad? Cuando hay batallas, hay luchas. Y más cuando en el libro de Santiago nos dice la palabra que nos gocemos en las pruebas, en las tribulaciones. Entonces la pregunta sería cómo hacerlo, ¿ah? Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pues voltea, que tu mirada vuelva a la cruz, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿qué pasó en la cruz? Y la respuesta la tienes tú y la tengo yo, ¿verdad? Aunque sea de manera, al amor no tan profunda, pero sí sabemos qué es lo que pasó en la cruz. Pero es importante estarlo recordando, porque en la medida que tú recuerdes lo que el Señor hizo por ti y por mí, vamos a estar fortalecidos en nuestra fe, en el conocimiento de la palabra, para poder hacer las cosas como el Señor quiere, tener confianza en Él, confiar plenamente en nuestro Señor. Confiar en el amor que te tiene a ti y que me tiene a mí. Es importante que nosotros visualicemos eso, amigo, hermano que me escuchas. Y te decía que aun con esa forma de actuar del hombre, de que cae en una forma y luego vuelve a caer y vuelve a cometer el mismo error y volvemos a caer en lo mismo. Yo no sé qué vaya a pasar una vez que se restablezca la nueva normalidad, dicen, ¿verdad? Que es un concepto medio raro que no nos agrada mucho, pero yo creo que es bajo la voluntad de Dios lo que va a suceder. Una vez que empiece esa nueva forma de vida, la pregunta sería si verdaderamente va a ser nueva o volvemos a caer en lo mismo. Vuelve a haber una normalidad que era una mala normalidad y volvemos a caer en los mismos errores, en los mismos pecados, en la misma desobediencia, en la misma transgresión a la palabra de Dios. ¿Qué tanto vamos a estarnos manteniendo? Y si no, es que vamos a volver a caer en lo mismo. Mira qué tremendo. Después de esta lección que estamos teniendo, que ojalá podamos verdaderamente entenderla, volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros las experiencias, cuando hay dolor, hay tristeza, ese no es el problema es que no te dejen nada, que no te dejen esas experiencias, algo nuevo para poder cambiar las cosas de manera positiva. Y decíamos, entonces cuando tienes tribulaciones, problemas, hay que voltear a la cruz. Y es verdad, hermano, recordar lo que el Señor hizo por ti y por mí.
Y es esa verdaderamente la intención. Mira, vamos a ver en Primera de Juan, porque decíamos que el Señor, a pesar de todo, a pesar de que el hombre ha caído, ha venido cayendo, ha caído por completo, de todos modos el Señor nos sigue amando. ¿Y cómo es que nos ama? Nos ama con ese amor divino que solamente Él tiene, porque Él es el amor. Mira, vamos a ver Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo, vamos a leer del 8, pues vamos a ver hasta el 10, yo creo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira qué tremendo entender esto. Dice el versículo 8 que el que no ama no ha conocido a Dios. No podemos amar con algo que es muy finito, o sea, nuestro amor realmente es finito. Pero cuando entendemos el amor de Dios, cuando entendemos lo que hizo por ti y por mí, entonces hay una forma que permite que ahora ya podamos amar. Y dice más adelante, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mira, hermano, amigo que me escuchas, dimensiona esto. El Señor dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener la posibilidad de tener salvación y tener vida eterna. Ahora, ¿cómo lo mandó? Dice el versículo 10, dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No entraremos a un estudio de esa parte para no llevar más tiempo, pero dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenía que haber un holocausto para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Recordemos lo que nos enseña el Antiguo Testamento, cómo había sacrificios, había holocaustos, pero lo único que hacían era cubrir el pecado. Sin embargo, ya se visualizaba qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Había ya una profecía en cuanto que iba a ser sacrificado el Cordero Santo. Ese gran holocausto por el cual tú y yo podemos llegar a tener salvación. Para aquellos amigos que nos escuchan, ese es el punto importante que nosotros debemos entender. ¿Cómo vamos a ser salvos? A través del sacrificio de nuestro Señor. A través de que Él se hizo pecador, el más grande pecador por ti y por mí. Siendo Él santo, se hizo el pecador más grande. ¿Y cómo lo hizo? A través del sacrificio en la cruz. Y esa fue la propiciación. Dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira qué inmenso amor, qué inmenso amor. Yo lo visualizo, hermano, y créemelo que me llena pues no sé, una serie de sentimientos cuando me pongo a ver esto y lo ves en su justa dimensión. Y tú ves lo que el Señor hizo por ti y por mí. Y dices, ¿cómo fue que ha hecho esto? ¿Cómo es posible que siendo pecadores, que siendo tan malos, tanta maldad que hay en nuestra vida, que había en nuestra vida antes de conocerle, y que muy probable sigue habiendo, y el Señor nos sigue amando, el Señor nos sigue amando? Muchas veces como padres llega el momento que dices, ya no soporto a este hijo, ¿no? Este hijo es muy desobediente, ya está en drogas, está en esos problemas y siempre es lo mismo con él y ya no lo soporto, ¿no? Y llega el momento que hasta se desconoce, ya no eres mi hijo, ¿verdad? Mira, el Señor nunca ha hecho eso contigo y conmigo, nunca, nunca. A pesar de que tú y yo hemos sido pecadores, a pesar de que tú y yo hemos sido desobedientes, a pesar de que hemos caído en cosas bajas,
El Señor nos sigue amando. Un día el Señor te vio y me vio o me vio y nos escogió. Porque dice la palabra que Él fue el que nos escogió, no nosotros a Él. Entonces le pedimos a Dios que a nuestros amigos que nos escuchan, el Señor ya los haya visto, ya los haya escogido. Y seguramente que sí, seguramente que sí. Por eso es importante que nosotros entendamos el amor que Dios nos tiene, el amor que permite que tengamos nuevas oportunidades día con día. Que aun cuando tú y yo todavía en algunas ocasiones hagamos cosas que no son agradables a Dios, buscamos su rostro, nos postramos a Él, le pedimos perdón, nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname, yo no quería hacer esto, pero estoy muy arrepentido, Señor. Dame la fortaleza, esto no lo puedo dominar yo solo. Hay cosas, hermano, que a veces queremos dominar nosotros y no se puede, hermano, no se puede. Hay cosas que son más fuertes, pero ¿sabes qué? El Señor está contigo. Cuando tú le pides fuerzas al Señor, con las fuerzas que te da el Señor, tú vences ese pecado, vences esa situación que no es agradable a Dios, esa área de tu vida que no le has entregado, esas heridas que no te dan la libertad plena para buscar de Él. Heridas que a veces ni tú mismo conoces. ¿Por qué? Porque están tan escondidas, Me platicaban de un animalito allá en Yucatán, un insecto que te pica y si te rascas, creo, el animalito se mete más, ¿no? Y creo que ese animalito, al último, aparentemente no pasa nada, pero en un transcurso de 10 años, bota el problema. Y ya no hay remedio. Te lleva a la muerte. No me acuerdo el nombre. Te prometo investigarlo y dártelo porque es importante tener cuidado. Pero a lo que voy es esto. Cómo algo puede pasar en tu vida y aparentemente no está afectando nada. Y sin embargo, eso te está causando daño. Te está causando daño, te está separando de Dios. Y cuando te das cuenta, posiblemente ya no haya remedio. Mira qué tremendo. Pero lo bueno es que Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Pero tenemos que buscar de Él y tenemos que entender el sacrificio que Él ha hecho por ti y por mí. Y por eso te decía que nosotros debemos dimensionar el amor de Dios, hermano. Si tú y yo logramos dimensionar el amor de Dios, mira, hay cosas que van a ser más fáciles y hay cosas que vamos a poder hacer con más fuerza. El conocimiento siempre nos da una pauta para hacer con certeza las cosas. El Señor te ama, el Señor me ama. Y a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de todas las cosas que no hemos hecho en forma correcta y agradable a Él, el Señor nos sigue amando. Y el Señor nos quiere dar una nueva oportunidad. Esto yo creo que está pasando. Es una forma de que el Señor nos haga recapacitar en muchas cosas que no hemos hecho bien o que no estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recapacitarlo, meditarlo, pedirle perdón. Pedirle perdón, afrontar las consecuencias, pero que haya un cambio verdadero en nuestra vida, hermano, amigo, que me escuchas. A veces nos conformamos. Mira, nos conformamos con migajas cuando el Señor tiene grandes manjares para nosotros en la palabra. Hay cosas hermosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, pero tener la certeza de conocer a Dios. Hemos hecho mucho énfasis en que tenemos que aprender a conocer a Dios, hermano. Tenemos que conocer verdaderamente a Dios. Ese es nuestro problema. Y una de las formas de conocerlo es conocer los atributos. Posiblemente algunos ministros están compartiendo estos temas de manera más profunda. Nosotros quisiéramos dar solamente una pauta, hermano, de entender y exhortar, buscar más de Dios, conocer verdaderamente el amor de Dios. Y yo creo que el punto importante es conocer lo que hizo por ti y por mí, estarlo recordando constantemente.
Y no porque el Señor esté reprochando, no hermano, no hermano, siempre es importante entender cuando alguien, ser agradecido. Ser agradecido debería ser una de las virtudes más importantes que como cristianos tenemos, y ser agradecidos principalmente con nuestro Señor. Porque a veces pareciera que se nos olvida lo que hizo por nosotros. A veces solamente vivimos por vivir, hermano, pensando que las cosas se van a arreglar algún día y pues ahí lo hará el otro, ¿verdad? Cada quien tiene que pasar. Esos son actos personalísimos, hermano. En la semana estaba estudiando respecto a la puerta estrecha, ¿verdad? Y decía un predicador, es como un torniquete. O sea, no caben dos. O sea, cuando pasemos no va a pasar tu esposa y tú juntos, no. Vas a pasar tú. No va a pasar toda tu familia. Va a pasar, sí, pasar, ¿verdad? Eso lo declaramos en fe. Pero será uno por uno. Esto es un acto personalísimo, hermano. Por eso necesitamos buscar de Dios de manera personal, para que de esa manera podamos tener la capacidad de compartir. Es importante entenderlo, hermano. Los conceptos de Dios hay que entenderlos a profundidad, porque hay muchas cosas que no hemos entendido y que vivimos el Evangelio de una manera muy ligera. A veces no adquirimos la responsabilidad, el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, hermano. El Señor nos llama hijos. Ese es un privilegio grande que tenemos y que tenemos que asumirlo, pero también entender que si tenemos privilegios también tenemos responsabilidades, y nuestra mayor responsabilidad es conocer a Dios. Y decíamos que es importante que nosotros busquemos, y mira, vamos a ver, vamos a seguir en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 17. Y vamos a leer del 1 al 26. Pareciera muy largo lo que vamos a leer, hermano, pero yo creo que es importante. Y a veces la limitación de nosotros como humanos para compartir la palabra, hermano, no es nada o sea, somos realmente muy limitados, y la palabra por sí misma habla, hermano. Vamos a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del 1 al 26. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas
no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es importante analizar muy detalladamente lo que acabamos de leer, hermano. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Si has probado todas las cosas y en ninguna has hallado paz, si te sientes solo y vacío y no sabes qué camino tomar, si estás preso en depresiones, ya no tienes por qué vivir. Si una voz a tu oído dice, para ti es mejor morir, ven a Jesús, ven a Jesús, y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús, y paz para tu alma hallarás. Si posees todo en la vida, para ti no hay necesidad. Si no tienes a Jesucristo, nada tienes en realidad. Si a Jesús has conocido y hoy caminas lejos de Él, a sus brazos te está llamando. Vuelve a Él, vuelve a Él. Ven a Jesús, ven a Jesús, y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús, y paz para tu alma hallarás. Ven a Jesús, ven a Jesús. Si ahora mismo sientes deseos de llorar, el amor de Jesús te llama. Ven a Él, no te tardes más. Ven a Jesús, ven a Jesús, y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús,
Estamos de regreso, amigos, hermanos, que nos hacen favor de escucharnos. Y estábamos analizando precisamente en el Evangelio de Juan. Dimos lectura en el capítulo 17, del versículo 1 al 26. Esta porción de la palabra nos enseña muchas cosas, amado hermano y amigo, que yo creo que valdría la pena analizarlo poco a poco. Pero bueno, no nos daría tiempo para hacerlo, porque queremos abarcar un poco más. Pero lo que sí es importante hacer énfasis, por ejemplo, en el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea en que tú me enviaste. Este versículo es importante analizarlo por algo. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. El Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, sigue dándonos oportunidad, sigue dando tiempo para aquellos que no han creído, para aquellos que no lo han confesado como su único Salvador. El Señor sigue dando oportunidad para que lo hagamos. Amigo que me escuchas, es una exhortación a tu vida para que este es el momento, hermano, para que tú, y te digo hermano porque lo estoy declarando en fe, pero amigo que me escuchas, es un momento idóneo para que tú verdaderamente declares al Señor como tu único y real Salvador, a través del conocimiento de la palabra, y a través de entender su amor. Y hay muchas porciones de la palabra que hemos estado leyendo, que nos enseña muchas cosas que valdría la pena analizarlas, pero decíamos que vamos a continuar, y es que precisamente en el capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 33 al 40. Nosotros ya tenemos conocimiento de lo que pasó. El Señor fue arrestado y todos los eventos que sucedieron, pero cuando viene el versículo 18 nos enseña algo importante. Dice: habiendo dicho esto, Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y bueno, vemos más adelante también, dice en el versículo 33, vemos que pasaron varias situaciones. Pedro niega a Jesús, Jesús es presentado ante Pilato, y vamos a adentrarnos en el 33. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es en este mundo, ni si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús
y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Mira, amigo, hermano, que me escuchas, me gustaría que tú pusieras mucha atención en lo que vamos a leer ahorita, hermano, porque es una parte fundamental. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: He aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de las Pascuas, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entrego a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Me salto al 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No lo partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. En el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermano amado, amigo amado, si esto no nos conmueve, no sé qué pueda conmovernos. El sacrificio de nuestro Señor fue supremo. El sacrificio de nuestro Señor fue sanguinario, fue doloroso. Y yo lo he platicado muchas veces y lo he meditado y digo, bueno, físicamente el dolor fue grande porque el Señor en ese momento era hombre. Ya hablamos de la unión hipostática en otra ocasión, pero en este momento el Señor era carne y sentía el dolor que podemos sentir tú y yo.
el dolor de ser abofeteado, el dolor de ser ensangrentado, golpeado. Y a veces excusamos, ¿verdad? A veces pareciera que se excusa a Poncio Pilato, ¿verdad? Pero me llama la atención en el capítulo 19, versículo 10, dice, entonces le dijo Pilato a mí, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? Y que tengo autoridad para soltarte, ¿verdad? Pero bueno, si tenía autoridad, ¿por qué no lo soltó, verdad? Sin embargo, esa duda que él tuvo, aun cuando él tenía, yo creo que en un momento dado tuvo un entendimiento, ¿verdad? De con quién estaba hablando. Es importante que nosotros recordemos, hermano, el sacrificio que hizo el Señor por ti y por mí. A mí me cautiva esto, me cautiva enormemente, hermano, porque, no sé, hay veces que no se puede explicar las cosas, el sentimiento que uno puede tener cuando tú oyes algo, cuando tú te enteras de que una persona hizo algo por ti, te emociona, te cautiva. Y el Señor con todo esto, amado hermano, nos demostró su amor. Decíamos el Padre al dar al Hijo, ¿verdad? Que eso ya implica un tremendo sacrificio. Pero el Hijo, aun cuando tenía angustia, aun cuando todavía le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y si no, que se haga tu voluntad. Esa parte es bien tremenda, amigo hermano, que me escuches, porque ¿cuántas veces hemos podido decir nosotros eso, hermano? ¿Cuántas veces hemos podido decir eso? Señor, sé que vienen tiempos difíciles, sé que la situación se está complicando. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces tú has podido hacerlo, amigo hermano que me escuchas? Sin embargo, el Señor lo estaba haciendo. Y a veces nosotros por cosas insignificantes. Pero el Señor lo estaba haciendo porque iba a ser sacrificado. Iba a ser golpeado, vituperiado, ridiculizado. Dice en otro evangelio que fue desnudado públicamente. Y todo lo hizo por ti y lo hizo por mí. Ese es el amor. Ese es el amor que Dios tiene para ti y para contigo y para conmigo, hermano. Es importante que nosotros lo dimensionemos. Si hay cargas en tu vida, si hay tristeza, si hay depresión, tú solo recuerda que hay alguien que te ama, que te sigue amando, a pesar de tus errores, a pesar de los pecados que seguimos cometiendo, a pesar de que no vivimos conforme a su voluntad, a pesar de que día con día hay cosas que nos llaman más la atención. Hay cosas que estamos arrastrando que no son agradables a Dios. Es importante que nosotros lo analicemos. Dice el versículo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Dice el versículo 15, pero ellos le gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron.
La pregunta, amigo hermano que me escuchas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los que le conocieron? O supuestamente le conocieron. ¿Dónde estaban los que estuvieron con él? ¿Dónde estaban? Escondidos, con miedo. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que les haya pasado eso si estuvieron con el Señor? A ti y a mí nos puede pasar. Es más, a ti y a mí nos ha pasado. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Y no porque tú lo niegues de manera textual o literal. ¿Sabes por qué? A veces lo negamos a través de nuestro vivir. A veces lo negamos a través de nuestro actuar. A veces lo negamos viviendo de una manera diferente. A veces lo negamos olvidándonos de lo que Él hizo por ti y por mí. Él dio la vida. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Aún con esa maldad, aún con ese cúmulo de pecados, aún con esa actitud que tenemos a veces, indolente, insensible. Con todo eso el Señor derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos tener esta oportunidad. Y la pregunta es, ¿ha valido la pena? Y es una pregunta que te tienes que hacer a ti mismo, porque es personal, decíamos que es personal. ¿Ha valido la pena? Valió la pena que el Padre diera al Hijo y valió la pena el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha valido la pena en tu vida? ¿O lo hemos estado negando? Es importante que nosotros nos examinemos, hermano. Decíamos que esto es una situación personal. Y vaya que es personal. Es una comunión que tenemos que tener con el Señor. Es personal. Hay cosas en la vida que otros hacen por ti. Y hay mucha gente que está esperando que otra gente haga las cosas por ellos. Y así se la pasan toda la vida. Son tipo parásitos. Viven de otras personas. O están esperando que las otras personas hagan lo que ellos tienen que hacer. Pues mira, hermano, en el Señor no es así. En el Señor está un acto personalísimo que tú tienes que hacer. Buscar la comunión con el Señor. Nadie lo va a hacer por ti, hermano. Nadie lo va a hacer por ti. Posiblemente se busque en la iglesia, ir a oír la predicación y la palabra. Amén, es bueno. Dice la palabra, no dejarse de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Es importante congregarse? Sí, es importante. Pero lo más importante es tu relación personal con Dios. Eso es lo más importante, hermano. Un hombre no te va a salvar, ningún hombre te va a salvar. Posiblemente tengamos en la tierra algún modelo a seguir, como el apóstol Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Posiblemente sea válido. Porque de alguna manera lo que aprendemos a través de la palabra, a través de ministros y todo, pues solo es algo que Dios permite que nos vayamos aprendiendo. Difícilmente alguien es original. Lo único original es la palabra. Porque cuando venimos y compartimos, muchas veces compartimos algo que oímos, que lógicamente checamos en la palabra que era certero, que era verdadero, y vamos y lo compartimos. Porque tenemos la certeza y porque también Dios nos habló. Y porque Dios nos usa de diferente manera. Pero aquí el punto es, ¿qué tanto estamos teniendo una relación personal con Dios? Porque es lo que quiere el Señor. Te decía, nadie va a hacer las cosas por ti. Esto nadie lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Tú. Buscar de Dios, buscar de su presencia, buscar en la palabra, estar orando, orando, orando. ¿Cuándo es el mejor momento para orar? Siempre, siempre. A veces nos limitamos en ciertos tiempos, ¿no? El Señor va contigo, el Señor va conmigo.
Tenemos que empezar a creer, hermano, esto, a entenderlo y a creerlo, porque muchas veces hay incredulidad en nuestra vida. Tenemos verdaderamente que hacernos uno con el Señor. Tenemos que estar unidos como una sola entidad, hermano. Pero para esto tenemos que conocerle. Aquello que tú amas, buscas conocerle. Tenemos que conocerle. Y yo creo que una forma de conocerle es entender lo que hizo por ti y por mí. Entender el inmenso amor que te tiene. No que te tuvo, que te tiene. Él te amó desde antes, desde el vientre materno. Y te va a amar siempre, hasta el fin del mundo. Te va a amar siempre. Es un padre que no abandona, hermano. Es un padre que no abandona. Muchas veces nos podemos sentir abandonados por nuestros padres terrenales. Y créeme lo que yo creo que a todos nos ha pasado. Porque por muy buenos padres o madres que seamos, fallamos. Tenemos fallas porque somos humanos. Tenemos pies de barro y algunas cosas no las hacemos bien. Y te digo una cosa, Dios no nos ha fallado nunca. Nunca, nunca. Y mira, haz una reflexión de todo este tiempo que has vivido. Y te aseguro que te vas a dar cuenta que el Señor te ha estado cubriendo todo ese tiempo. Te ha estado bendiciendo. Que a veces de manera inexplicable se resuelven cosas. Que a veces de manera inexplicable hay sanidad. Que a veces de manera inexplicable se componen las cosas en tu familia. Que a veces de manera inexplicable el Señor te salvó. Porque el Señor nos salva diariamente, así lo dice la palabra, de cosas que si es necesario han de suceder. Hay cosas que son necesarias que sucedan, hermano, para un mayor entendimiento. Y todo eso es por amor. El Señor nos ama y por eso nos disciplina. Mira, por último vamos a ver una porción de la palabra en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo no conoció pecado, y sin embargo se hizo el mayor pecador, dejando todos esos pecados, dice la palabra, presentes y futuros, clavados en la cruz, para que tú y yo no tuviéramos deuda, hermano. Él pagó tu deuda y pagó mi deuda. Y ahora podemos decir que somos libres. Somos libres, hermano. Por favor, dimensiona la palabra libertad, hermano. Libertad, que nada te oprima, hermano. La palabra de Dios nos da libertad. Pudiera parecer para unos que no, que nos tiene presos, que nos tienen reglas, normas. No, no. Si algo nos cautiva es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y el amor que le debemos tener nosotros a Él. Un amor incondicional. Un amor sublime. Un amor incomprensible muchas veces. Por eso te decía que este atributo de Dios es grandioso. Y es importante entenderlo. Dimensionarlo en nuestra vida, hermano. Dimensionarlo. Dimensiónalo, hermano. Aprovechemos este tiempo. Tengámoslo como una oportunidad para conocer más de Dios. Para volver los ojos a Él. Para volver nuestra mirada a Él. No pierdas la mirada en el Señor. No pierdas la fe. No pierdas la confianza. El Señor está con nosotros, hermano. El Señor nunca nos va a dejar. Porque esa es la promesa que nos ha hecho. Bueno, solo queda despedirnos, darle gracias a nuestro Señor de este tiempo que nos permitió meditar en la palabra y sin pretender entrar a un estudio escatológico profundo,
quisimos abordar el tema del amor de Dios. Bueno, pues solamente queda despedirnos, pidiéndole a Dios que siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, la próxima semana. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.